Hola, buenas noches. Esto es Paradero con Sentido Común, versión Digital Face. Yo soy Diego Fernández y les presento una mirada geopolítica desde el punto de vista de un peruano. Los recientes acontecimientos sucedidos en Venezuela han despertado en gran mayoría sentimientos de alegría, disfrute, revancha, satisfacción por lo que representa Maduro y su gobierno chavista. Una etapa distinta a la que podría significar la libertad de elección de la vida de un país soberano y dueño de su destino, lo que no pudo ser un gobierno con posición socialista, autocrático y paramilitar, más cercano a lo que fue Cuba en su revolución con Fidel y su Habano. Es así, pues es natural que las personas admitan con más facilidad empatía a través de las emociones y cómo no ser empáticos con los que sufren miseria, encierro, hambre. Las emociones resultan ser el acelerador para nuestra percepción y las emociones por lo general no son reflexivas, tampoco razonables, son reactivas y muchas veces son una hermosa y seductora trampa a nuestros sentidos y razón. Escuchaba el podcast del muy conocido periodista Diego Acuña, quien leyó una emotiva carta anónima de un refugiado venezolano en el exilio, en donde manifestaba en un resumen las penurias, miserias y tragedias que ha sufrido el pueblo venezolano, aceptando el pagar por su libertad con la pérdida de la misma libertad, al dejar imponer la jerarquía extranjera, perdiendo toda soberanía. Esto en consecuencia, según Diego, que nadie hizo nada antes por ello y que era preferible cambiar de dueño. Escuchemos parte de la lectura de la carta. Si la condición para recuperar la libertad es que se queden con parte del petróleo, pues que se lo queden. Porque ¿de qué sirve que el petróleo sea nuestro si el pueblo muere de hambre en su propio país? La riqueza nacional no es riqueza si solo enriquece a un tirano. ¿Dónde está toda esa preocupación antes? Aquí es donde ya uno no sabe si reír o llorar. Durante años se desplomó la producción petrolera. Cerraron empresas, industrias, fábricas, colapsó el sistema de salud y del mundo progresista sensible hubo cero, silencio. Más de 8 millones de venezolanos caminando por selvas, huyeron por caminos, fronteras, madres pariendo en carreteras, niños durmiendo en terminales y hubo silencio. Hubo presos políticos, torturas, desapariciones, persecución, adolescentes golpeados, estudiantes asesinados, periodistas encarcelados y hubo silencio. Pero ahora sí aparecen defensores de la soberanía, analistas de escritorio, filósofos del pacifismo selectivo preguntando ¿y por qué se meten ahora? Porque cuando gritamos solos nadie escuchó y ahora que el pueblo venezolano respira esperanza resulta que ahora sí opinan. Las matemáticas de la empatía, para el que aún no lo entiende. Antes de opinar sobre Venezuela, lean estos números sin mirar hacia otro lado. 36.800 víctimas de tortura, 10.000 ejecuciones extrajudiciales, 18.305 presos políticos, 90% de un país sumido en la pobreza, hospitales sin insumos, niños desnutridos, abuelos buscando comida en la basura. Esto no es un debate ideológico, es una tragedia humana. No puedo negar que es una conmovedora lectura y tienen derecho a difundirla. Sin embargo, como dije antes, las emociones no tienen nada que ver con lo racional y necesitamos ser racionales para encontrar justicia. ¿Alguien notó que en la desgarradora carta anónima triunfalista se omitió las causas del desplomo de la producción de petróleo, el cierre de las empresas y el éxodo por mejor futuro? Y yo agrego que también se omitió las muertes por la carencia de medicina. ¿Por qué se omite el bloqueo de las sanciones y prohibiciones de comercio de medicina y alimentos y repuestos hacia Venezuela? No me gusta ser pinchaglobos, pero la verdad, aunque duela, es lo que pasó. Un país con mucho petróleo sin poder venderlo tendría que hacer agua. Y no me digan que los niños enfermos con tuberculosis no pudieron salvarse con dosis de azithromicina, que estuvo prohibida de importar por los Estados Unidos, sancionando al país o empresa que ignorara esta orden.
Estos niños con tuberculosis murieron. Sí murieron por una acción premeditada, un chantaje con la vida de las personas. Y cuando hay una muerte con acción premeditada, ¿cómo se le llama? Se le llama crimen. Sí, Maduro está pagando sus culpas y no estoy yo para defenderlo. Pero hay una responsabilidad de los Estados Unidos en toda la podredumbre que ha tenido Venezuela. Y eso no lo podemos callar. Lo que yo defiendo es el derecho a la soberanía y el libre albedrío, quebrados por intereses y ambiciones ajenas a los intereses de cada nación o el destino de su población. Hoy es el petróleo, mañana será el agua amazónica. Hay personas que dicen que tal vez deberíamos nadar a favor de la corriente. Sí podemos nadar, pero ¿quién nada atado? Amarrado de pies y manos. ¿Cuántos años venimos nadando a favor de la corriente? La corriente del FMI. Y seguro que muchos dirán, la corrupción. Sí, claro que es parte, pero no la parte principal. Solo un tip. Los préstamos del FMI tienen una condición prioritaria, la obligatoriedad de la migración de las divisas, que traducido es prohibido reinvertir en el país. Tal vez habría que recordar lo dicho por Henry Kissinger. Escuchemos. El año es 1974. Richard Nixon, deshonrado por el escándalo, ha renunciado. Gerald Ford, un hombre que nunca buscó la presidencia, ahora tiene las riendas del poder. En este momento de incertidumbre, un documento emerge de las sombras, un plan para el dominio estadounidense en un mundo al borde del abismo. Este es el Memorando de Estudio de Seguridad Nacional 200, mejor conocido como el Informe Kissinger. Encargado por el entonces asesor de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, revela una visión del mundo escalofriante. El crecimiento de la población en el mundo en desarrollo, argumenta el informe, representa una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque más personas significan más competencia por los recursos, más inestabilidad, más potencial para disturbios que podrían desafiar los intereses estadounidenses. ¿La solución? Control. Control sobre la población, control sobre los recursos, control sobre el destino mismo de las naciones consideradas por el informe como un obstáculo para el poder estadounidense. Esta es entonces la historia del informe Kissinger. Una historia de ambición, de miedo y del legado perdurable de un documento que continúa moldeando nuestro mundo hoy. El pensamiento de Kissinger más presente que nunca en los hechos. Pero volviendo al razonamiento, estos hechos nos llevan a pensar en el dilema que lleva el ejercer el poder versus los principios. ¿Acaso será posible actuar con los principios carente de poder? ¿O debemos acomodarnos a las violaciones del poder y dejarnos llevar? Los hechos en Venezuela no tienen legitimidad, pero son hechos, y sin principios no tienen futuro para esta nación. De vuelta, soy peruano, no soy quien para meterme en el destino de Venezuela, pero sí me concierne meterme en el destino de Sudamérica, que ya necesita pasar al siguiente nivel de desarrollo y progreso, explotando para su bienestar sus recursos, sin custodios o ladrones que decidan por ti qué futuro mereces tener. Los hechos de Venezuela le han quitado la venda al mundo y descubrir una realidad que muchos no querían aceptar. La prepotente y arrogante posición norteamericana que impone su ley sobre el resto del mundo. Impone por la fuerza de las armas al resto de países que solo quedan expectantes y esperando nuevas maniobras, como las que ya están sucediendo y otras más aún. Amenazas sobre la ambición y posesión de más territorios y recursos bajo distintas excusas
propias de otras épocas que se recordaba como capítulos de la historia durante las expansiones imperiales de otro siglo. Bueno, parece ser que esta ambición de expansión ha regresado con mucha fuerza y no tiene freno, pues actúa atropellando todo. Donald Trump ha demostrado que no tiene límites. Lo construido en casi 70 años, que tuvo como base las grandes guerras mundiales, ya parece haberse olvidado. Los costos de millones de vidas, sufrimiento y dolor pagado por la humanidad, todo ello echado al aire como si se tratara de letras sin valor. Ahora prima la necesidad de un solo país hegemón, los Estados Unidos. Ante esta situación, ¿quién podría discutir que el proceder de Donald Trump no tiene una pizca de altruista y es exhibida como interesada, destacada con orgullo de sus actos de violación, rapto, asesinato, robo y piratería que vienen cometiendo en nombre de sus intereses, basándose en argumentos falsos o tendenciosos? El ataque a la soberanía y seguridad de los países pone en alerta a toda la región. ¿Qué digo? A todo el mundo. Por lo pronto, las manifestaciones de Donald Trump no crea distensión, todo lo contrario. Parece ser que se enorgullece de planificar y cumplir sus amenazas como a Colombia, al decir que Petro fabrica cocaína y debe cuidarse. O a México, al mencionar que es un gobierno que colude el narcotráfico. La presidenta Sheinbaum se debe haber despeinado. Y por último, Dinamarca, que ha recibido amenazas de asimilación de Groenlandia por necesidad de seguridad del Estado. Es comprensible la visión de la mayoría susceptible a las emociones por la candidez e inocencia y rechazo de un opresor. Es algo natural, pero la actitud de los críticos y pensadores me llama mucho la atención, pues no pueden justificar su comportamiento ambiguo ante otras causas. Por ejemplo, ante los muchos datos numéricos mencionados en esta carta anónima, me recuerda que nunca el periodista y locutor Diego Acuña se refirió en contra de las matanzas de los infantes en Gaza. Solo recuerdo que lo mencionó restándole importancia, indicando que la prensa solo hablaba de Palestina, cuando había otras muertes de cristianos, tratando de restarle importancia y responsabilidad al gobierno israelí. Bueno, ya vemos por dónde van los tiros, y me hace pensar en una actitud un poco hipocritona, cínica. Esto no está bien. Tal vez sería bueno, de vez en cuando, ejercer menos política, no tergiversando la noticia, y hacer más geopolítica seria, para verlos en consecuencia, y consecuencia a su profesión. Esta hipocresía política se replica principalmente en la ONU, por medio de su secretario general Antonio Guterres. Ante la inoperatividad por la invasión, el silencio del secretario de la ONU, no ha expresado su posición ante el rapto, la violencia y la muerte de ciudadanos venezolanos, y además tampoco se pronuncia por los actos de piratería contra los cargueros petroleros. Nos muestra su silencio y la hipocresía política que ya nos hemos acostumbrado. Aún está por verse la respuesta de los hegemones, China y Rusia. Recordemos que Donald Trump ha prometido que en 2 meses estará hablando de Groenlandia. Right, but can you say that military action against Greenland is off the table? It wouldn't be military action against Greenland. The Greenland has a population of 30,000 people, Jake. The real question is, by what right does Denmark assert control over Greenland? What is the basis of their territorial claim? What is their basis of having Greenland as a colony of Denmark?
For the United States to secure the Arctic region, to protect and defend NATO and NATO interests, obviously Greenland should be part of the United States. The United States should have Greenland as part of the United States. There's no need to even think or talk about this in the context that you're asking of a military operation. Nobody's going to fight the United States militarily over the future of Greenland. Lo que se considera una amenaza directa y ha recibido respuesta de la primera ministra danesa Mette Frederiksen, quien manifiesta que urge cesar las amenazas, no las aceptará y que Europa cierra filas. La invasión a Groenlandia significaría el fin irremediable de la OTAN. De igual manera, Macron, en la reunión con el cuerpo diplomático francés, indicó que los Estados Unidos se están alejando de sus aliados y debilitando el derecho internacional. Las grandes potencias actúan por la fuerza, normalizando las zonas de influencia bajo un sistema neocolonial. Es increíble. Y aclaró que de usar la fuerza a los Estados Unidos, él como presidente de la G7 enfrentará con la fuerza para evitar la fragmentación del orden global. Emmanuel said to me, Donald, you have a deal. I would love to increase my prescription drug prices by 200% or whatever. I would love to do it. It'd be such an honor. Whatever you want, Donald, please. Don't tell the population. Please, Donald, I beg you. Every country said the same thing. No, 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 we will not do this. Some were strong, some were very nice, some were rude. But they all said one thing, no, we won't. And within, I'd say on average, 3.2 minutes, they were all saying, we would be honored to quadruple our drug prices. So we would be honored to quadruple our prices if that's what you like. We want to make you happy. Okay. Therefore, I will not charge you a tariff, and you're going to increase your drug prices by 3 times what they were paying 2 days ago, right? And then I have a young gentleman who transitioned. He was a very good boxer, but he wanted to be a woman, which is, you know, to each his own. Because I want to be very liberal when it comes to these subjects. I'm trying to get that vote. It's not an easy vote to get. It's very tough for me to get it. Vaya, vaya. El mundo está recontra movido. Eso es todo por esta semana. Muchas gracias por su amable atención.